Bienvenidos a Stock Disponible, este living ciudadano donde tenemos las conversaciones necesarias en el Chile que construimos entre todos. Oiga, esta noche vamos a analizar qué está pasando en distintas áreas con la mejor fuente de información, periodismo independiente, con CIPER. Y partimos con este titular, fíjese. Manuel Guerra afirmó ante Fiscalía que no llegó a trabajar a la San Sebastián por Chadwick, sino que gracias al fallecido, era que no, Luis Cordero. El exministro del Interior también declaró hoy y negó haber intercedido por el exfiscal. Esta es una nota de Paulina Toro en CIPER. Y adivinen a quién tenemos el día de hoy. A Paulina Toro, editora de CIPER, periodista de larga trayectoria, investigadora, que nos va a revelar qué se ha descubierto en relación a este caso y otros dos que vamos a ver. Paulina, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por siempre acogernos en este espacio ciudadano. Pero obviamente, sobre todo, insisto, el periodismo independiente es el que ha empujado por lo demás gran parte de estos casos a partir de las revelaciones que se han hecho. Así que es un elemento fundamental en nuestra sociedad. Ahora, dicho eso, cuéntanos, ¿de qué se trata esta nota? Se trata de, bueno, es la declaración que incluso el propio fiscal Mario Carrera en algunos medios de comunicación señaló que había ocurrió en reserva. Nosotros quisimos conocer un poquito y por aquí y por allá entendimos un poco de qué es lo que se trataba esto, porque es muy importante para la Fiscalía, tú bien lo debes saber, para la Fiscalía, quién fue la persona que llevó a Manuel Guerra a trabajar a la San Sebastián. ¿Por qué? Porque la San Sebastián es, por decirlo así, su trabajo. Él empezó a trabajar al día siguiente que salió del Ministerio Público. O sea, termina un mes 31 y al día siguiente ya es primer día de trabajo en la San Sebastián. Y según los chats que ya conocemos a través de The Clinic entre Manuel Guerra y el penalista Luis Hermosilla, él estaba en conversaciones para salir del Ministerio Público a algún trabajo. Se ve obviamente lo que todos nos dimos cuenta, que estaba como buscando trabajo desde su puesto de trabajo, que ya es bastante cuestionable, aunque puede ser legítimo para algunos, pero sale de la San Sebastián y ya tiene trabajo. Y al parecer, según las conversaciones que tuvo con Luis Hermosilla y que pudimos ver a través de sus chats, era que el señor Chadwick tenía que ver con su llegada a la San Sebastián. Obviamente que eso la Fiscalía lo relaciona con el hecho de que también lo que conocemos a través de los chats, él con supuestamente Chadwick urdieron de algún modo el fin del caso Penta, el término de algunas personas relacionadas con esas imputaciones, también obviamente cosas relacionadas con la UDI, ya sabemos lo que pasó con el señor Iván Moreira, quien también prestó declaración hace no mucho en esa causa, entonces era muy importante. Dicho esto, en esta declaración, él y también Andrés Chadwick, que también declaró en la causa, señalan que no fue Andrés Chadwick, sino que fue el ex rector, el señor Luis Cordero, alguien muy conocido por Andrés Chadwick y también fundador de la UDI y que falleció en junio del año pasado, algo que bueno... Claro, hay mucha gente que dice, oiga, esto es más mucho... viejo que el hilo negro, pues está en el manual de defensa, échele la culpa al muerto. Pero mira, tú hablabas acerca de unos chats, acá los tenemos para que los podamos revisar. Estos son chats del 16 de junio del año 2021. Mira lo que dice, ¿eh? Hermosilla, ¿cómo van tus cosas? Eso le manda a Guerra. Guerra le dice, bien. Guerra, además dice, esperando el contrato de la UCC, pero avanzando. UCC, obviamente, Universidad de San Sebastián. Hermosilla, ¿hay que empujar algo? Y Guerra le contesta, Andrés habló con ellos. Así es. Obviamente no se llamaba, digamos, Andrés Luis Cordero, ojo. Guerra, además agrega, si no pasa nada, hoy te aviso. Guerra además agrega, básicamente porque quiero poder presentar mi renuncia. Hermosilla, ok, estaré atento. Que va un poco en lo que tú dices precisamente, ¿no? Uno de los elementos que genera duda acá es que él un día 31 sale del Ministerio Público y al día siguiente, hábil, el 1, para ponerlo como ejemplo, él entra directamente a la Universidad de Sebastián y obviamente nadie va a creer que entre la noche del 31 y el 1 negociaron, acordaron y suscribieron el contrato para que ingresara. Exacto, y aparte que hay un dato más ahí. Si uno mira, el ex fiscal tenía un sueldo de 6 millones 8, no tengo idea, por ahí, y entra ganando exactamente parecido. Ah, ya. Exactamente igual, quizás.
a la San Sebastián. Entonces, claro, lo que tú dices, con mucho respeto a la familia del señor Cordero, pero efectivamente, cada vez que haya alguien que ha fallecido en una causa y que tienen los intervinientes o los imputados posibilidad de señalarlo, ocurre. Es algo que hemos visto en varios casos, ¿no? En ese sentido también uno piensa, ¿qué pensará la familia de Cordero, ¿no? En este asunto. Ahora, cabe la posibilidad de que también sea cierto, pero que haya tenido la reunión efectivamente el señor Cordero, que haya sellado el contrato, pero según los chats, Andrés Chadwick, que en ese minuto él ha dicho era profesor, no tenía autoridad y todo, pero todos quienes hemos reporteado políticos sabemos perfectamente la relación que tenía Luis Cordero con Andrés Chadwick. O sea, cuando se formó la UDI estaban los dos juntos. Incluso hay en el diario oficial hay una sociedad relacionada entre ellos dos que data del año 80 y tanto cuando se formó la UDI. O sea, es una amistad, una cercanía. Él después, posteriormente, se convirtió en decano de la misma universidad, entonces la relación es profunda. Entiendo que ambos y también otros testimonios relacionados con la Universidad de San Sebastián también habrían señalado lo mismo. Claro, porque una cosa es lo que diga el imputado, ¿no? Obviamente el imputado tiene derecho a guardar silencio, pero también tiene derecho a declarar. Se supone que cuando declara, obviamente va a aclarar algo que le convenga, entre comillas, pero eso tiene que ser ratificado a partir de otros antecedentes. Por supuesto. Y lo que tú señalas, ¿no? Que habrían testimonios y sobre todo también estos chats que han sido revelados, darían cuenta que al parecer esa versión no sería tan consistente, ¿no? O sea, veamos, porque también tiene que haber aquí el tratamiento de documentación, la Fiscalía tendrá su manera de poder verificar esto, no sé, ¿qué haría uno? Vería las reuniones si efectivamente se efectuaron, no está sujeto al lobby porque estamos hablando de privados, pero habrá una agenda del señor Cordero que pudiera la Fiscalía acceder, hay cierta documentación, quizás pueden haber correos electrónicos donde se ratifique efectivamente que haya sido una reunión específicamente concertada entre ellos dos, donde no Andrés me dijo, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, claro, ahora, son las típicas cosas que a lo mejor el Ministerio Público debe lidiar como para poder ver de cara a una posible formalización, porque eso es otro asunto que nosotros estamos mirando. ¿Cómo se van a empezar a decidir estas causas? Mira, es el señor Luis Cordero, para la gente que no lo conoce, porque hay que decir que efectivamente, como tú señalas, era una persona muy, muy relevante en todo lo relacionado con la derecha, específicamente con la UDI, ¿no? Fundador del partido, un dirigente relevante, ¿no? Dentro de esa era el que llamaban de pronto política. Los históricos de la UDI, ¿no? Los históricos. Cuando de repente había un problema, yo reporté mucho a la UDI, RN, a partidos de distinto color, digamos, sí, pues. Y de repente así había un problema en la UDI importante y hacían esto como especie de reunión de consejo de ancianos, así como eran los importantes que no estaban en la directiva. Esos son los coroneles, ¿no? ¿Qué le decían? Los coroneles eran, y son, digamos, pero los coroneles era Jovino Novoa, ¿sí? Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Coloma, ¿sí? ¿Y Coloma, que todavía... De a pocos fue como perdiendo vigencia. Pablo Longueira, ya lo sabemos, está fuera de la política, o está, pero no está, no tengo idea. Los que quedaban era Andrés Chadwick y el más vigente es Juan Antonio Coloma, ¿no? Claro. Pero claro, Chadwick hoy día todavía inhabilitado o imposibilitado de poder volver a la política real, aunque todavía conocemos la influencia que tiene, ¿no? Pero claro, pero no, estoy diciendo que Luis Cordero era como cuando se hacían esos desayunos donde tenían que resolver y primero conversaban con aquellos del fútbol. Él también estaba inmiscuido y yo me acuerdo que formaba parte y eran reuniones como que no eran visibles. Así era. Claro, como... es que bueno, se mantiene toda esta red, tú también cubriste muchos años el Congreso, entonces tú sabes perfectamente que lo que se muestra hacia afuera no es específicamente como las cosas ocurren hacia adentro. Sí, claro. Y hay algunos poderes en el fondo que en la práctica se van instalando con estas figuras, ¿no? De estos personajes. Sí, claro, políticos. Ahora, convengamos que la política tiene mucho de eso y es súper legítimo, es decir, que ellos, que en un partido político, del lado que sea, se considere efectivamente a los fundadores, su opinión, su punto de vista y todo, es súper legítimo, independiente que la estructura partidaria sea la directiva, su secretario general, su presidente y todo. Igual siempre eso va, pero algunos de estos poderes no van cambiando con directivas, sino se mantienen por el tiempo, y lo que había ocurrido con Luis Cordero, que falleció
ocurrió hace poco. Aclaro que yo soy abogado querellante en esta arista de Manuel Guerra. Así es. Junto con la abogada María Inés Horvitz. Bueno, y un desafío obviamente contrastar las distintas versiones para establecer la verdad de lo que realmente ocurrió y a partir de ello establecer o descartar responsabilidades penales. Bueno, justamente ustedes, con María Inés, ustedes, cuando estabas en Ciudadano Inteligente, se sorprendieron profundamente de lo que estaba pasando. Si era muy extraño que a Iván Moreira le dieran una suspensión condicional, siendo que la Corte le había dado la posibilidad de de desaforarlo, lo había desaforado. Que recalificaran, porque eso la gente a lo mejor, sobre todo la gente más joven, no se acuerda de que hubo una recalificación de delitos, es decir, quitaron delitos para imputados. Es muy grave. Fue muy grave. Ajá. Y esa es la arista que se vincula con el caso Penta, donde Manuel Guerra está siendo investigado. Acuérdate que Juan Pablo Hermosilla, en una entrevista al CNN, reconoció de que Luis Hermosilla hizo gestiones con Manuel Guerra para poner término al caso Penta en un contexto en el cual, oye, Luis Hermosilla no era abogado de nadie, no formalmente en ese caso. Entonces, hay muchos elementos, mucho paño que cortar. Ahí está el fiscal Carrera, que yo creo que ha hecho una gran labor en otras causas, como por ejemplo en el Tren de Aragua, y quizás eso es un buen antecedente. Ojalá que esto no termine con impunidad como ocurrió en los otros casos, pero más que impunidad, sino establecer todo lo que sucedió. Ese es el objetivo. Es difícil porque aquí tenemos que hay hechos que ocurrieron en cierta temporalidad, ¿sí? En el 2017 se empezó a deshacer esta causa, ¿sí? Sin embargo, en 2021 recién sale Manuel Guerra, ¿sí? Y encuentra pega en la USS. Entonces, aquí hay que entender cómo se mueve el poder, ¿sí? En términos de que yo hoy día te hago un favor, ¿sí? Pero no te lo voy a cobrar el tiro seguramente. Quizás más adelante. No digo que aquí este señor lo haya hecho pensando así, pero sí, de algún modo... hay que investigarlo. Aparte que, otra cosa, no solamente es la USS, se fue a trabajar a la AMSO, que es una asociación de municipalidades donde están las municipalidades que en ese minuto la manejaba y todavía los partidos que estamos hablando, ¿sí? RN, la UDI, ¿sí? Y también se fue a la Municipalidad de Providencia, ¿sí? Pues. También a la Florida, donde también estaba otro alcalde ligado a ese sector. Entonces tenemos a un fiscal que en estas causas muy ruidosas por cómo terminaron, ¿sí? Termina trabajando con todas esas mismas personas. Les habrá caído muy bien, seguramente. Sí, probablemente hizo un gran trabajo, ¿no? Vaya a saber uno. Bueno, eso es lo que se está investigando. Ahora tenemos otro tema que es bien interesante, que yo no conozco mucho. Ha estado noticiosa. Son las sociedades de una persona que es un personaje misterioso, yo diría a esta altura, ¿no? Chino. Las sociedades del diputado Andrés Joanet con el empresario chino vinculado a Cariola y Hassler. Emilio Yang y el parlamentario además son socios de Harold Correa. El mismo Harold Correa, investigado en el caso SQM y ex jefe de gabinete de Toda en Santiago. Oye, cuéntame por favor de qué se trata esto, porque Emilio, no sé si Emilio, parece que se llama Bo. Es que lo conversábamos fuera de cama. ¿Sí? Los empresarios chinos de procedencia china suelen tener un nombre más acogedor en Chile, ¿sí? ¿No? En términos de buscarle un nombre que pegue. Entonces, utilizan una especie como... Claro, se españolizan de algún modo. Y este señor se llama Bo Yang. No, perdón la comunidad china, no tengo idea cómo se pronuncia. Me imagino que así, parece medio agringado en vez de chino. Pero Bo Yang, y aquí le llamaban Emilio Yang. De hecho, en los informes de prensa al principio aparecía como Emilio Yang, pero si tú empiezas a googlear el nombre completo, Bo Yang, te aparece muchísima más información. Yo me imaginaba un señor así como no más circunspecto, pero él es el señor Emilio Yang, quien estaría en esta trama. Ustedes han revelado también un antecedente importante, ¿no? Que se vincula con que no solamente estaba esta relación con la diputada Carol Cariola, que existiría a partir de lo que se reveló con estos chats, sino también estaría con Andrés Joanet, una relación comercial. Así es. Que sería, digamos, más amplia indicativo de algo, ¿no? Ahora, convengamos que el caso quizás de la semana o de las últimas 2 semanas es justamente estos chats entre Carol Cariola y la exalcaldesa Iracy Hassler, donde Carol Cariola, diputada, la presidenta de la Cámara de Diputados, le pide un favor acerca de una patente relacionada, porque se lo pide el señor Yang, sobre un molchino que no es del señor Yang, pero que él representaba al molchino y había un interés, ¿sí?
Eso dio vida a una medida intrusiva de parte de la Fiscalía que concretó la PDI, fue la PDI digamos, el día lunes 3 de marzo. exactamente, claro. que terminó, digamos, con una polémica, porque en ese minuto justamente la diputada Cariola Claro. recién estaba en un estado de puerperio, todavía lo está, ¿no? Bueno, pero... ¿Cómo entra el señor Joanet en todo esto? Porque eso es bien sorprendente, Sí, ¿no? claro. Y nosotros, en medio de todo eso, descubrimos que el señor Boyan no solamente estaba, digamos, en el chat de Cariola con Hasler, sino que además había constituido dos empresas con Ya. dos figuras importantes. Un parlamentario en ejercicio, que es el Claro. señor Joanet. Presidente de Amarillos, además, Sí, ¿no? presidente de Amarillos. Y con Harold Correa, que es el mismo Harold Correa de las facturas de SQM, el de mismo. SQM, Oye, pero aparece en todas exactamente, partes este del señor, es realmente G90 y aparece con una empresa que también tiene business and... ¿Ya? Ahí lo vamos a ver, ¿sí? Se llamaba, a ver, no tengo el nombre de la empresa, pero siempre ponía como unos nombres medio Medios en agringados, inglés Harold Correa. y todo eso, sí. Siempre era como de Bueno, ese la tipo. cosa es que nos sorprendió porque dentro de la polémica nadie dijo, oye, yo también lo conozco, sino que es un antecedente nuevo, y también porque no lo había puesto en sus declaraciones de intereses y patrimonio. Tú sabes que todos los ¿no lo colocó? parlamentarios, todos los parlamentarios deben, por ley, mantener al tanto a la ciudadanía. Una vez al año, estamos en ese periodo, una vez al año, no una vez al año obligatoriamente, actualizarlo, pero también si es que hacen algún movimiento importante dentro de su patrimonio o tienen relación comercial con algo, tienen que actualizarlo cuando eso ocurra, ¿no? El señor Joanet no lo había declarado. Según lo que nos dijo, fue porque esas dos empresas de las cuales estamos hablando, ¿sí? No tenían actividad comercial. O sea, y ahí hay otra pregunta. ¿no le inició actividad? ¿Por qué abre una empresa y no inicia actividades? Bueno, hay muchas razones. Y justo coincide con la fecha en que comienza su campaña. ¿Chan? Ah, Sí. pero es que es muy raro. ¿Por qué armas dos sociedades? ¿Y En una o dos? distinto tiempo. Ah, dos. ya, pero Sí. tiene dos sociedades que finalmente quedan en el papel y no Exacto. le hace inicio de actividad. Sí. Además, con esta persona uno podría pensar, oye, de repente este señor Bo Yang, ¿no? Está armando una red política en Chile, ¿no? Bueno, se ha visto que efectivamente ha tenido reuniones de lobby con muchas autoridades, que es alguien que, bueno, ahora se ha señalado, según el diario La Tercera, que además es alguien que tiene relación con pagos de el arriendo de una vivienda. La vivienda Claro. no es del señor Yang, pero arriendos de una vivienda donde vive la diputada Cariola. Entonces... Y una duda, Todavía queda harto paño que tú que cortar. tienes harta experiencia en esto, ¿por qué se arman estas sociedades, no, justo antes de las campañas de estas empresas? No en este caso, sino en general. Sí, obvio. ¿Cómo tú lo has observado? Nosotros somos malos para las sospechas, en Ya. términos de plantear algo que en realidad no es tan así. Nos parece algo que tenemos que investigar. Ya. No, Pero no esto po- ha ocurrido en otros casos. Sí, claro. Ya. Hemos visto estas como empresas cascarón en el fondo, que nadie sabe. Y tampoco sabemos por qué no las cierran. ¿Por qué no cierran la actividad, no? En este caso creo que hay una que está efectivamente cerrada, pero ¿para qué? ¿Cómo? A veces nos pasa que hay parlamentarios que tienen un 1%. O sea, ayudó al amigo a abrir una empresa, ¿para qué? En algún minuto, en el caso SQM, no sé si tú te acordarás, no quiero dar nombres porque ya son personas que salieron del caso, pero nos encontrábamos con que facturas entraban a esa empresa, pero había un parlamentario que tenía solamente 1%, entonces tenía la manera de decir, oye, yo no tengo nada que ver con esto, solamente tengo 1%, no me llega nada. Tenía la posibilidad y de hecho pudo hacerlo, digamos. Pero ¿quién nos garantiza? ¿Sí? Claro. Oye, ¿y cuál es el papel y en qué está Harold Correa? La verdad que yo no lo escuchaba desde Bueno, la época Harold del Correa, caso SQM. asesor del señor Joanet. Está de asesor, pero él está Exacto. vinculado al PPD, ¿no? Sí, claro. Pero no estaba asesorando a Toá, ¿no? Creo que asesoraba a Carolina Toá. En algún minuto fue jefe de gabinete de Carolina Toá. Ah, perfecto. En algún minuto Era de los fue G90, como tú muy, dijiste, ¿no? muy cercano a Peñailillo, ¿no? Que es Eso, cuando ahí estaban... estaba. Sí, claro. De hecho, en el caso SQM estaba más relacionado con eso, con ese grupo, que con Carolina Toá o en este caso ahora con Joanet, ¿no? Pero, claro, Claro, nos preguntábamos en qué estaba. Es aquí que es lo vemos. llamativo, ¿no? Porque además tú me dices unos nombres. Tú me dices, mira, Harold Correa, Rodrigo Peñalillo, después SQM, Carolina Toá.
Todo me suena. PPD. No voy a decir nada más. PPD. Acuérdate, el militante no metálico. ¿Ah? El PPD, y este es un hecho, ¿ah? El PPD inscribió, mandó al CERVEL en la nómina de sus militantes, dentro de quienes estaba, increíblemente, SQM. ¿No? Después dijeron que era un error, obviamente que era un error. Bueno, oye, este es un caso entonces que es bien interesante ver el trabajo que están haciendo ustedes, porque más allá que obviamente en principio no es ningún delito ni ninguna irregularidad o ilegalidad que el señor Joaneto, Harold Correa tengan en estas sociedades, pero sí es indicativo de otra cosa, ¿no? Estas redes que se pueden ir armando. O sea, es en el fondo una historia que todavía no había sido contada hasta que lo publicamos. Y es también lo que tú señalas en términos de que, ¿dónde está este señor Bo Yang? ¿Qué es lo que está tratando de hacer acá y todo? Que puede también ser algo no ilícito. ¿Por qué tiene redes tanto en el PC como en Amarillos? ¿Sí? Y vamos escarbando y descubriendo. Por eso nosotros creemos que este es un caso que se está escribiendo en este minuto. Es decir, hay varios capítulos, la Fiscalía está investigando, distintos medios de prensa también lo estamos haciendo. Hoy día hubo una muy importante audiencia donde la defensa de Carol Cariola pretendía anular la diligencia, la cuestionada diligencia por un lado, pero la diligencia defendida por el Ministerio Público por otro, en términos de que pudiera haber habido errores dentro de la solicitud de la diligencia, ¿ok? Que eso sería muy grave. Pero el resultado de esa audiencia, que fue en reserva, o sea, se desarrolló en reserva, sin prensa, aunque igual nos enteramos. Igual lo saben, algún día nos van a contar, espero. Se definió que la diligencia no se va a anular, no se anuló, pero que sí hay información reservada dentro de esa diligencia, que convengamos que ya lo sabemos, ¿no? Efectivamente, si hay fotografías relacionadas al momento en el que está la diputada Cariola, que acaba de ser mamá, son asuntos muy personales, todo lo relacionado con conversaciones personales, es decir, puede haber ahí desde pelambres hasta cosas relacionadas con la vida personal de la diputada. Eso no es de interés público. Claro, eso no ni nos siquiera debiera tampoco de interés interesar. para la Fiscalía tampoco. Por supuesto, o sea, ni para la Fiscalía. Claro. Entonces, por lo menos en esa audiencia, o sea, a raíz de esa audiencia se decretó que ese tipo de cosas no debieran estar ni siquiera en la carpeta investigativa. Exacto, eso para resguardar la privacidad, porque obviamente la investigación criminal tampoco debe afectar en exceso los derechos de las personas que están siendo investigadas. Yo entiendo que el Ministerio Público, un poco a raíz del caso Hermosilla justamente, que ha señalado Juan Pablo Hermosilla, que su hermano ha sido vulnerado sus derechos porque su teléfono ya está en cualquier lado, digamos, se instruyó, la Fiscalía Nacional instruyó una especie de normativa relacionada o un instructivo relacionado a cómo se tienen que entregar las carpetas investigativas, no solo del caso Hermosilla, de todos, cuando hay una incautación de este tipo. Claro, tiene que haber ahí también un equilibrio, porque no vaya a ser, dicen los mal pensados, que a partir de este tipo de normativa, en rigor se pase un poquito la raya, ¿no? Y se pretenda de alguna manera garantizar que cierta información no lleguen a determinados órganos como el Consejo de Defensa del Estado o querellantes para poder, digamos, iniciar o profundizar distintas aristas. Es muy clave la labor del periodismo independiente, lo hemos visto en el trabajo de CIPER. Insisto, ¿no? En Chile, lamentablemente, estos grandes escándalos de corrupción no se han descubierto a partir de la acción de las autoridades del Estado, de los organismos públicos, sino básicamente a partir de la labor periodística. Y eso nos ha hecho avanzar en mayores grados de transparencia. ¿Cómo podemos ayudar al periodismo independiente, Paulina? Siendo nuestros socios. Eso significa meterse a la página y decir, yo quiero ayudar a esta gente a que haga investigación, aportarnos con algo. Por supuesto que hay una manera muy fácil de hacerlo, no son grandes montos, pero sí permanente. Gracias a eso, además, mantenemos nuestra independencia. Bueno, CIPER siempre ha sido independiente, aunque haya recibido fondos del que sea, pero ahora siempre independiente. Mucho más claramente. Porque la verdad es que, yo he trabajado en otros medios y entiendo perfectamente hoy cómo se respira esta independencia, así es que cuidémosla. No, y no solamente eso, no solamente es tener independencia, sino ejercerla, y eso CIPER lo hace con claridad. Así que muchísimas gracias, Paulina, por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ustedes siempre que nos acompañan, nos acompañamos en esto del periodismo. Absolutamente. Bueno, Stock Disponible sigue, porque el próximo bloque, obviamente día jueves, ¿usted cree que íbamos a renunciar a aquello? No, la Franja de Gaza. Los espero.